Bueno, entonces si les parece podemos ir arrancando. Ya aquí está también el profesor Miguel Ángel Forte. Qué gustazo. Hola Miguel, ¿cómo estás? Miguel, creo que todavía no nos escucha. Bueno, ahorita que Miguel, ¿nos vayamos. escuchas? ¿Ya nos escuchas? Creo que todavía, No, pero creo que bueno, ahorita paulatinamente esto se irá acomodando. Entonces, bueno, si me permiten voy a compartir nuestro flyer para darle. Ahorita tenemos unos minutitos para, bueno, para dar las palabras de bienvenida. Si les parece, podemos arrancar. Muy bien. El año pasado, cuando se constituyó, se estuvieron haciendo varias reuniones para crear la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad. Varios colegas, profesores, investigadores de diferentes partes de América Latina, entre ellos de México, nos estuvimos reuniendo durante varias ocasiones. Se hizo una convocatoria, se realizaron diferentes diálogos para ir definiendo cosas y bueno, por fortuna se fueron concretando acuerdos y como parte de esa concreción de acuerdos, algunos interesados nos fuimos agrupando dependiendo de las temáticas y bueno, nosotros aquí desde la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, todo el mundo sabe ya un poco la historia en relación a la labor titánica desempeñada por el doctor Javier Torres Nafarrate, ¿no? Que es digamos, es el profesor insigne que ha hecho este impulso, ¿no? Desde los años 90, junto con Carlos, en aquellos lejanos años de los 90, cuando a través de las gestiones que hicieron en la UDG, con Carlos, con su esposa, se logró traer al doctor Luhmann para esa conocida entrega del doctor honoris causa en el 93. Y bueno, sabemos que hay una larga historia de trabajo aquí en la universidad, en el Departamento de Ciencias Sociales, encabezado por el doctor Javier Torres Nafarrate. Y bueno, en los últimos años, obviamente ha habido diferente tipo de esfuerzos también por tratar de llevar la teoría de los sistemas sociales a otras disciplinas, a otras áreas. Es muy conocido también el trabajo que se ha hecho en el Departamento de Historia de aquí de la Universidad Iberoamericana, donde también se han hecho varios esfuerzos por aplicar la perspectiva de Luhmann para dialogar con la teoría de la historia, ¿no? Y bueno, en el caso del Departamento de Comunicación, que es donde yo colaboro aquí en la Universidad Iberoamericana, yo he tratado de hacer un puente entre la gran producción que se tiene aquí con la traducción y el trabajo del doctor Javier Torres Nafarrate y los estudios de comunicación en varios campos o varias especialidades. Y en mi caso, una de las áreas que siempre me ha llamado la atención, me interesa y siempre me ha preocupado porque me parece muy relevante, tiene que ver con lo que desde comunicación llamamos organizaciones, ¿no? Hay muchas derivaciones y aplicaciones en el campo de lo que llamamos los estudios organizacionales, que desde la perspectiva de la comunicación, pues incluye la comunicación corporativa, la comunicación organizacional, la comunicación institucional, la mercadotecnia, la publicidad, la llamada comunicación estratégica, y saliendo un poco de la comunicación, pues esto lleva hacia terrenos vinculados con aplicaciones prácticas de procesos de comunicación para lograr el objetivo o las metas de las organizaciones. Y ahí hay una gran variedad de derivaciones, entre las cuales estaría la comunicación política, obviamente todas las formas de persuasión o de campañas de todo tipo, tanto para empresas como para organizaciones no sin fines de lucro. Y bueno, en ese marco, y dado el interés que existe en varios campos de la comunicación por aplicar y promover la intervención, ¿no? de organizaciones, pues ha sido un referente muy importante la teoría de los sistemas sociales y sus formas de aplicación. Entonces, dialogando tanto con nuestros colegas Carlos Sedano y María Rojas, constituimos
un pequeño grupo de trabajo dentro de la red latinoamericana de sistemas sociales y complejidad, en el que estamos en primera tratando de sistematizar los esfuerzos que se han hecho en América Latina sobre aplicaciones en el sentido de intervención sociológica con la teoría de Luhmann a diferentes organizaciones o grupos. Y desde el año pasado empezamos a colaborar para tratar de ir organizando algunos esfuerzos, y uno de ellos es este conversatorio. Entonces, a nombre de la Universidad Iberoamericana, yo a título personal, Samuel Martínez, desde el Departamento de Comunicación, les doy la bienvenida a esta actividad académica, hoy que es jueves 24 de marzo, y rápidamente voy a ceder la palabra, en primer lugar, a Mayra, para que por favor se presente y nos comente algunas reflexiones sobre por qué es importante para nosotros llevar a cabo esta actividad, y en segundo lugar, al profesor Carlos Sedano. Así que, estimada Mayra, adelante, te escuchamos. Bienvenida. Gracias, buenas tardes a todos, a todas. Ya has hecho un contexto importante de cómo surge este grupo de trabajo. Creemos que efectivamente los trabajos en América Latina y específicamente en la Universidad Iberoamericana, en poner en una agenda académica la teoría de sistemas sociales ha sido un trabajo titánico. Sin embargo, este grupo de trabajo tiene la pretensión de un reto importante, y es como la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann pudiera tener un sentido útil en la intervención social. Y para ello hemos dado pie a estos espacios para que gente experta, en este caso Santiago, nos comparta prácticamente experiencias de la utilidad de cómo aterrizar elementos teóricos en una intervención organizacional, en una intervención a nivel de interacción, cómo aplicamos prácticamente, qué referentes empíricos pudiéramos tener de la aplicación de la teoría de sistemas sociales. Este me parece que es la principal tarea, el principal reto, y sabemos, hemos dialogado Carlos, Samuel y yo, que no es un asunto menor. Hoy en día hay congresos importantes de teoría de sistemas sociales, hoy en día hay espacios para dar a conocer investigaciones, pero me parece que un reto importante es la practicidad que pudiera tener la teoría de sistemas sociales. Entonces, dada esta preocupación, por eso hemos abierto este conversatorio para que profesionistas de diversas especialidades pues nos encontremos aquí una vez al mes para poder escuchar y conversar sobre la importancia de la teoría de sistemas sociales. Entonces, pues agradezco el interés de las personas que se han conectado, y en especial agradezco que Santiago se incorpore y prácticamente dé apertura a este espacio, a estos conversatorios. Gracias, buena tarde. Muchas gracias, Mayra. Adelante, profesor Carlos. ¿Algún comentario, por favor? Bueno, claro, es un gran gusto, es un gran placer tener con nosotros a Santiago Argullero. Lo conocimos apenas en las mesas de sociología de la Universidad de Buenos Aires, que organizó el estimadísimo profesor Miguel Ángel Forte y el queridísimo compañero Sergio Pignoli. Nos dio mucho gusto escuchar su ponencia. Es una ponencia brillante sobre el papel del ágil, de adaptación, consecución de fines, integración de patrones culturales, que nos permite tener una visión sociológica muy atractiva, que él puede generar una hibridez con un modelo propio, que creo que en buena parte vamos quizás a escuchar este trabajo, y pues principalmente me parece fundamental que ya de inicio estamos en tiempos, y agradecerle su participación en este conversatorio. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Les comparto aquí en el chat de Zoom
la liga de Facebook donde se está transmitiendo además por Facebook esta sesión. Por si conocen a alguien que tenga oportunidad de ver este video a través de, no a través de Zoom, sino a través de Facebook. Aquí pueden compartir esta información. Pues bueno, sin más, si les parece, ya tenemos aquí algunas de las personas que, además de nuestros colegas desde Argentina, algunos estudiantes y profesores de aquí de la Ibero se han conectado a esta sesión, así que les damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a compartir pantalla para poder presentar entonces, y no perder más tiempo en este tema, a nuestro amigo Santiago Ruggiero. Aquí tenemos una ficha curricular suya para que todo el mundo lo identifique. Santiago, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por tu disposición, por tu tiempo. Muchas gracias. Santiago Ruggiero es consultor político y corporativo con más de 10 años de experiencia profesional en Latinoamérica. Él es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en Political Communication and Governance en la George Washington University. Tiene certificado profesional en liderazgo en la innovación en el MIT. Es profesor en jefe de la Cátedra Sociología y Consultoría Política, también de la UBA, ahí en la carrera de Sociología, y también pertenece como docente e investigador a la Cátedra Niklas Luhmann y la Sociología de la Modernidad, que, como ya comentó Carlos, pues tiene una gran presencia con los trabajos tanto del profesor Forte como de Sergio Pignoli y otros colegas, entre los cuales también se cuenta a Santiago. Santiago, te agradecemos mucho tu participación para dar inicio a esta serie de conversatorios que llevaremos a cabo en un calendario del tercer jueves de cada mes, en este horario del día en la Ciudad de México, de las 14:30 a las 4 de la tarde, el tercer jueves de cada mes, por lo menos durante los siguientes 4 o 5 jueves, hasta antes de la pausa del verano. En julio tendremos estas sesiones, les iremos avisando a las personas que se han conectado, y pues tenemos ya unas cuentas en YouTube, en la de Facebook, que ya les pasamos ahorita, en Twitter, en Instagram, para compartir la información. Así que sin más, estimado Santiago, te damos la palabra y bienvenido. Puedes compartir pantalla si gustas ocuparla, y si no, pues será un gusto escucharte. Bueno, muchas gracias. Sí, no preparé una presentación de PowerPoint o Prezi como se suele hacer, porque es más un conversatorio. Y bueno, la idea también es conversar. Como bien me presentó Samuel, tengo más de 10 años de consultoría política y corporativa. Más todavía de la consultoría política, la consultoría corporativa la empecé a hacer después, pero mi iniciación fue en la consultoría política. He trabajado en Argentina, en México trabajé mucho también, y ahora actualmente estoy incursionando en República Dominicana. Desde mi formación como sociólogo me interesé en la teoría de sistemas, pero debo confesar que la primera vez que fui a hacer un trabajo de campo importante, no siendo consultor, sino siendo estudiante con una beca, iba desde un paradigma distinto. El paradigma en el cual iba a observar la realidad era el materialismo histórico, pero más precisamente la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Me acuerdo que por esa época incluso discutía esta teoría, también con Sergio Pignoli Ocampo, o sea, charlábamos bastante de esta teoría, a la par que también, obviamente, profundizábamos sobre la teoría de sistemas. Y fue misma la realidad la que me hizo abandonar el materialismo histórico o la teoría crítica por la teoría de sistemas. En ese momento era estudiante de la carrera de Sociología, estaba estudiando Luhmann y haciendo trabajo en el norte de mi país, con pueblos originarios. Dije, espera, lo que estoy haciendo ahora en realidad es forzar la realidad. Es traer una descripción del orden social que escribieron en otra realidad y tratar de ver cómo encaja en esta realidad. En realidad tengo que trabajar distinto, tengo que observar la realidad. Y la herramienta que me posicionó mejor para observar
La realidad fue la teoría de sistemas, a través de los desarrollos teóricos de los medios de comunicación simbólicamente generalizados. Y bueno, a partir de ahí, una vez que me recibí, puse mi propia consultora, empezamos a trabajar, y bueno, las metodologías que utilizo son las de las ciencias sociales, y la forma de observar es la de la teoría de sistemas. Quiero aclarar también lo siguiente, que he visto mucho en el ámbito profesional, no solamente en América Latina, que se llama o se utiliza la palabra sistema o se utiliza la teoría de sistemas. ¿En dónde? En los esquemas de gobernanza se habla de sistemas. Se habla de sistema a gobernar, por ejemplo. Siguen utilizando estos esquemas de sistemas abiertos y cerrados. ¿Sería un problema eso? Y en el ámbito profesional no, porque uno no es que va a iluminar al otro con la teoría lumaniana, sino que estás resolviendo los problemas que las propias organizaciones te demandan en tanto clientes. Pero se vuelve un problema en cuanto he visto en muchos lugares que lo citan a Luhmann, y citan casi como un axioma, si se quiere, que los sistemas sociales son sistemas de comunicación. Que estamos de acuerdo, pero atrás de eso viene aparejado otro desarrollo teórico que no se vuelve compatible con estos sistemas abiertos y cerrados. Otra cosa que he observado muchas veces y que circula en el ámbito profesional es hablar de sistema en tanto personas que integran, o organizaciones en tanto un conjunto de personas que integran un sistema. Entonces este humanismo, este obstáculo que ve Luhmann a analizar las sociedades, también se traspasa muchas veces a la hora de hacer consultoría o de hacer programas para la toma de decisiones. ¿Sería un problema? Y uno puede utilizar el paradigma que quiera, pero creo que la teoría de sistema, en los términos lumanianos, agiliza mucho más, o lo prepara uno mejor a la hora de ofrecer sus servicios, o de tratar de resolver los problemas a las organizaciones, o ayudar, a resolver ciertos problemas organizacionales, porque no redunda en el psicologicismo. Y uno tiene que estudiar toda la psicología, todos los sistemas psíquicos que forman parte de un proceso decisional dentro de una organización, no sabes dónde hacer el corte, se va hasta el infinito. Porque, por ejemplo, el CEO de una compañía puede estar influenciado por, si uno se maneja dentro del esquema del sujeto, ¿no? Puede estar influenciado por su familia, por amigos, y bueno, y hasta dónde uno tiene que estudiar. Uno, al hacer investigación dentro del psicologicismo, se termina siendo inabarcable, porque el tiempo que se demanda hacer una investigación, hacer un diagnóstico, generar un programa de decisión, es más corto. Y analizar la comunicación, analizar los sistemas sociales en tanto comunicación, y dejar afuera de ellos a las conciencias individuales, permite esta agilidad. Entonces, en tiempos cada vez más dinámicos, donde hay contingencia, hay hipercomplejidad, eso lo sabemos bien, pero aparte hay entornos agresivos, sobre todo para la política, y cada vez más vertiginosos, analizar las observaciones, analizar la comunicación, y no las conciencias, agiliza mucho nuestro trabajo. Un problema que muchas veces noto, que siempre lo he vivido, trabajando desde la consultoría, funcionando la consultora como una organización que acopla estructuralmente ciencia y política, o ciencia y empresas privadas, y que presta sus servicios, es la simultaneidad de sincronías en que operan los distintos sistemas sociales. Los tiempos de la política son muy distintos, y digo lo de la política porque son mucho más acelerados, a mi experiencia, que los de otros sistemas sociales, son mucho más rápidos que los tiempos de la ciencia. En el sentido de que las consultoras vienen a prestar sus servicios, por ejemplo, al sistema político, y a la hora de investigar, para hacer una investigación rigurosa, para lograr saturación teórica en una investigación cualitativa, por ejemplo,
se requiere otro plazo de tiempo y, sobre todo, un presupuesto que inicialmente no está determinado. Entonces, por ejemplo, uno va a ofrecer un servicio, uno ofrece un servicio de focus group a un candidato a alcalde o a intendente, como decimos aquí en Argentina. ¿Y cuántos focus tenemos que hacer? Y estos 4 segmentos. Ok, ¿y cuántos de cada uno? Y los necesarios hasta lograr saturación teórica. Y no, a mí decime cuántos son porque necesito contar con el presupuesto para poder pagar a tu empresa. Y la información al mismo tiempo que requieren es mucho más rápida, la necesitan, de lo que el analista muchas veces puede, o de lo que la ciencia tarda en producir. Entonces hay una negociación ahí. Esta integración entre ambos sistemas produce irritación, para decirlo en términos conceptuales, y estas irritaciones son justamente producto por esta negociación que requiere a la hora de, bueno, no voy a hacer toda la rigurosidad que pretendería, capaz que sí, porque capaz que 8 focus son necesarios hasta lograr la saturación teórica, capaz que no, uno no lo sabe. Y la información la necesita para la semana que viene o para dentro de 2 días, cuando uno quizás siga analizándolo muchas veces una vez entregado el informe. Entonces, bueno, esto también es un problema justamente que se da en este acople estructural o esta integración entre estos sistemas. Y uno se da cuenta que uno en la consultora, las consultoras, la consultoría política, la consultoría corporativa, no presenta una posición privilegiada a la hora de observar. De hecho, los clientes ordenan muchas veces el conocimiento que requieren. El cliente es quien ordena el conocimiento que uno va a producir o va a ir a buscar. Uno no va a iluminar a nadie, sino que solamente uno ya va ordenado por el cliente. Bueno, Luhmann dice que la política ordena el conocimiento experto y no al revés, a la hora de tomar decisiones. Entonces, justamente esta ruptura con lo de, bueno, no hay saberes privilegiados y demás, al tener un enfoque sistémico, que ya todo el tiempo está pensando en eso, todo el tiempo uno sabe que la observación de uno tiene puntos ciegos también, es como se vuelve mucho más fácil, creo yo, a la hora de investigar y ser más honestos a la hora de producir diagnósticos. No sé si tienen algunas preguntas para ordenar la exposición. Sí, claro. Anotamos algunas preguntas y invitamos a las demás personas que, después de esta introducción que haces, Santiago, de tu experiencia y de cómo has vivido la aplicación o el uso de la teoría de sistemas sociales en tus trabajos de consultoría o de intervención, a las otras personas que nos acompañan en este conversatorio también les abrimos la posibilidad para que si tienen alguna pregunta o comentario sobre la marcha lo puedan hacer, ya sea aquí en el chat o directamente compartiéndolo, alzando la mano para que les demos la palabra, porque de eso se trata, de ir dialogando. Pues mira, entre las preguntas que podríamos, quizá la primera que apareció por ahí en los comentarios que hicimos previos a esta reunión, una obligada es en relación a los métodos y las técnicas de investigación que tú has logrado utilizar para poder aplicar, aterrizar, operacionalizar los conceptos de la teoría de los sistemas sociales a los procesos de consultoría. Sabemos que en el campo de los especialistas en la teoría de Luhmann hay toda una discusión en relación al tema de los métodos, ¿no? Hay quienes tienen una visión de que los métodos se pueden aplicar tal cual para tratar de operacionalizar los conceptos de Luhmann. Hay quien dice que no, que hay que despositivar estos métodos, ¿no? En estas concepciones de la realidad positivistas que suelen tener muchas posturas epistemológicas que utilizan los métodos de una forma, digamos, aséptica,
sin considerar sus implicaciones filosóficas y demás. En tu caso, en tu experiencia, ¿qué podrías decirnos en relación al uso de los métodos y las técnicas de investigación? Bueno, yo soy de los que están del lado de decir, bueno, las técnicas de investigación están, ya las elaboró la disciplina. Encuestas, focus group quizás es mi favorita, entrevistas, historia de vida, etnografía, pero hay algo que hay que saber, y que es cómo orientar la observación. Y esto, bueno, a mis estudiantes se lo digo siempre en la clase de Sociología y Consultoría Política, que a la hora de investigar o de darle las técnicas también le doy para leer la ciencia de la sociedad. Uno tiene que focalizarse en hacer observaciones de segundo orden. Muchas veces, si uno aplica la técnica sin teoría, generalmente vas a tener las opiniones de los demás. Vas a observar algunas interacciones, como es el tema del focus group. Pero no extraerle valor a una entrevista, extraerle valor a una encuesta, que sea sociológicamente relevante, pasa por otro lado, pasa por cómo uno analiza eso. Pasa también como pregunta, obviamente, pero pasa por el esquema de observación que uno utiliza. Y observar las condiciones que hacen que el otro opine de tal u otra manera. Observar las condiciones que hacen que las interacciones se den de una manera y no de otra, o de qué otros modos podrían darse, creo que es fundamental para nosotros. Entonces, los modelos de investigación a la hora de generar diagnósticos, en mi caso utilizamos los existentes, sea análisis de redes sociales, con análisis de conversaciones en redes sociales, grupos focales. Los grupos focales son muy interesantes porque uno analiza justamente la interacción que se da. Entonces se arma en un laboratorio, se arma en un laboratorio una interacción de un segmento particular y ver cómo las expectativas se empiezan a transformar o no en esa interacción. No es una entrevista grupal solamente donde se pregunta a cada uno preguntas, digamos, que están incluidas en la guía, sino que hay que ver cómo las expectativas se ponen. Entonces, observar expectativas, observar esquemas de observación, creo que es lo importante, utilizando la técnica que sea. Y en este intento de observar esos esquemas, en el diálogo que tú tienes con el sistema intervenido, con las personas que te buscan para pedirte una consultoría, ¿cómo traduces esta observación que tú haces sobre sus esquemas de distinción? Por ejemplo, en el caso de la gente que está en el campo de la política, en las campañas. Sí. ¿Cómo traduzco qué cosa? ¿Cómo traduces tú la observación que haces sobre sus esquemas de distinción? Y el lenguaje tiene que ser flexible. Uno no le va a hablar de autopoiesis o de medio de comunicación simbólicamente generalizado poder a un cliente. Sí puedo hablar de que el poder tiene inflación, deflación, o que en tal momento está en una deflación del poder y se hacen algunas analogías con el dinero, con metáforas, pero siempre el lenguaje es lenguaje en los términos que demanda el cliente. Y hay que traducirlo. O sea, nosotros es un tema esto de la traducción, pero el lenguaje que utilizamos para la rigurosidad conceptual, a la hora de escribir un paper, no es el mismo que utilizamos a la hora de informar o asesorar a un cliente. No obstante, en el diagnóstico sí, el diagnóstico puede estar, o sea, el informe amplio, tenés una presentación ejecutiva con puntos resumidos y demás, y en el diagnóstico amplio están, y yo utilizo conceptos rigurosos y los pongo, conceptos que incluso que los ha desarrollado Luhmann, tal cual los dice él, los pongo, pero a la hora de comunicarlos, de hablarlos, el lenguaje es otro. Y siempre depende de los esquemas de observación del otro, depende de los esquemas de observación y de cognitivos del cliente. Es cómo va a ordenar lo que vamos a decir. Y una cosa que quiero distinguir es lo que es la investigación diagnóstica y lo que son los modelos de decisión, como puede ser, por ejemplo, el diseño de una estrategia, que son las dos cosas que nos dedicamos a la consultoría.
a otras cosas también, pero sobre todo a estas dos. Recomiendo mucho el libro de Luhmann, Sociología Política, un libro temprano de él, en donde distingue sociología política de ciencia política. A uno lo ubica en cuanto a quien genera los diagnósticos de problemas y otro quien genera estos modelos de decisión. Quizá la consultoría integra, la consultora nuestra integramos ambos. Y los modelos de decisión ya es más distinto. Los conceptos son otros, los conceptos que utilizamos, así como Luhmann toma de, no sé, las leyes de la forma de Spencer-Brown y se apropia de autopoiesis. En consultoría, los códigos son otros, no son los códigos de la teoría que desarrolla Luhmann, porque Luhmann no era consultor. Tenemos que desarrollar códigos propios y apropiarnos de herramientas propias de otras disciplinas también. En el caso de las teorías de la decisión, reapropiarnos sistémicamente, sacarle el psicologicismo o el componente racional individual, pero apropiárnoslo igual y resignificarlo, los conceptos de la teoría del juego, de Game Theory, y de la matemática, los criterios que utilizan para el desarrollo estratégico, eso sí, los utilizamos mucho, y la Drama Theory también. Pero bueno, siempre obviamente observados y tamizados desde nuestro punto de vista, que es un punto de vista sistémico. Muy bien. Una pregunta, ¿cuáles son las actividades de mayor complejidad en la intervención profesional desde el ámbito de la sociología, Santiago, desde tu punto de vista? Y la del desarrollo estratégico. ¿Por qué? Porque la sociología no hace estrategia, pero sí aporta la estrategia en cuanto a que genera el diagnóstico. Entonces, genera el diagnóstico, se genera la observación, y después, para dar el paso al desarrollo estratégico, ahí es el punto de más complejidad. ¿Por qué? Porque la realidad cambia todo el tiempo. Y cuando uno hace un desarrollo estratégico, ya esa realidad se transformó de una manera y no termina siendo la misma. Entonces, lograr ir adaptando el modelo estratégico a la hora de generar estos scripts, como dice Luhmann, estas guías de decisión que son las estrategias, eso es lo más complejo que hay. Para mí sí. Y sobre todo, y creo que es lo que podemos lograr valor nosotros de la sociología, y que es lo que intentamos hacer en la consultora, es el poder observar y visualizar alternativas que estaban virtuales antes y que no eran previamente observadas. Creo que la mejor estrategia es la que puede visualizar la mayor cantidad de alternativas posibles, que antes no estaban previamente visualizadas. Y eso es lo más complejo. Observar alternativas, utilizando conceptos de la matemática, los distintos cursos de acción o variables controlables, como se le suele decir. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos para decidir? Y bueno, y también una cuestión muy compleja y que atañe a la sociología es cómo otorgar probabilidades de los futuros escenarios que pueden acontecer a la hora de tomar una decisión. Porque uno, cuando toma una decisión en estrategia, selecciona una alternativa teniendo en cuenta posibles escenarios futuros. Esto se le llama estado de naturaleza en la teoría del juego. Pero son los escenarios, son, para hablar en términos sistémicos, posibles vivencias que vamos a imputar. Y qué acciones vamos a seleccionar. Pero a la hora de desarrollar las posibles acciones y tomar una decisión y seleccionar, estos escenarios van a cambiar también. Y esto es bastante complejo. Entonces, otorgar probabilidades ahí para operar en riesgo y no en incertidumbre se vuelve muy difícil. Uno generalmente termina obrando en incertidumbre y decide qué criterio utilizar a la hora de decidir. ¿Eres optimista o pesimista respecto a la importancia de estas estrategias en relación a su aterrizaje o a su aplicación? Es decir, hay posturas desde la teoría propia, asumiendo la teoría de sistemas sociales, que no son tan optimistas en la posibilidad de proponer estrategias a un sistema desde fuera, ¿no? No, tal cual. A ver, pero nuestra referencia no es la sociedad. Nuestra pregunta no es un sistema funcionalmente diferenciado, ¿cómo vamos a proponer esa estrategia? Es el cliente, es una organización. La sociedad no es cliente, los sistemas funcionalmente diferenciados no son clientes. Uno asesora a organizaciones. Y estas organizaciones pueden tomar decisiones o no.
¿Van a terminar tomando decisiones? Sí. ¿Está la paradoja de la indeterminabilidad de lo que sucede a través de una decisión, como plantea Luhmann en la política de un sistema? Sí. El decisionismo la resuelve. Nosotros tratamos de buscar mayor cantidad de alternativas. Y en tanto que generamos alternativas para decidir, ahí creo que sí soy positivo. Ahí están los éxitos que podemos lograr. Pero tampoco seamos tan soberbios como para decir que nosotros logramos que en una campaña electoral aumente un 10% ponerle en votantes. Uno ayuda o puede generar algunas guías para decidir que se pueden tomar o no, y si se toman, pueden llegar a hacer una mejor campaña, una mejor comunicación, pueden tomar mejores decisiones, pueden optimizar el rendimiento organizacional, etc. Excelente. Una pregunta vinculada con esto que ya respondiste de alguna manera, pero quisiera hacértela. En tu experiencia, ¿cómo has resuelto el acoplamiento entre teoría social de Luhmann y la intervención social? Hablando, no metiéndome en el debate de la intervención en tanto términos como lo toma Luhmann, o Mascareño, etcétera, sino en tanto lo que hago yo, una práctica profesional, una consultoría. Yo creo que justamente el acoplamiento es eso, es la organización que funciona como consultora y que hace estas prestaciones de servicios a otras organizaciones, sean partidos políticos, sean campañas electorales, sean empresas, sean organismos gubernamentales. Y bueno, es una negociación porque la simultaneidad, sincronía y las autorreferencias propias sí, hacen que uno siempre opere en conflicto. Muy rara vez, la homeostasis no se llega nunca. Siempre se está operando en conflicto, pero bueno, es la realidad. Después, el cliente está más o menos contento, y bueno, a veces está contento con los diagnósticos que uno hace, otras veces no, porque quizás quiere ver otra cosa, pero bueno, se resuelve operativamente. Muy bien. Bueno, vinculado con esto, una pregunta que nos hace Vicente Equiwa. Dice, ¿podrías relatarnos una ejecución concreta de una consultoría privada que hayas llevado a cabo? Sí, un montón. ¿Qué quieren? ¿Consultoría corporativa? ¿Consultoría política? ¿Dónde prefieren que relate? A ver, ¿qué te parece una política de alguna campaña o algo vinculado al tema político? Quizá si hay una pregunta sobre el tema más corporativo o mercadológico, quizá a lo mejor alguien pudiera plantear la pregunta, pero Vicente pide si puedes compartir tú una experiencia de consultoría concreta. Bueno, un ejemplo, una campaña a alcalde en la provincia de Buenos Aires, aquí en Argentina. No voy a dar el nombre del cliente, pero es una ciudad turística que en ese entonces era oficialista. Ahí gobernaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y él era del peronismo. Un ejemplo muy concreto, a la hora de elaborar un diagnóstico. Hicimos una encuesta, solo una encuesta, no triangulamos con Focus Group, nada. Nos habían contratado para evaluar el sistema de salud en su municipio. Habían traído un oncólogo, habían transformado el sistema de turnos, habían pintado y embellecido los hospitales. Hicimos encuestas en punto de contacto a la salida de los centros de salud. El que se atendía salía y respondía una encuesta. Cuando empezamos a cruzar y hacer análisis multivariado, nos dimos cuenta que, si bien se estaba muy satisfecho con, hay un gran porcentaje, que decía que estaba muy satisfecho con cómo estaba funcionando ahora el sistema de salud, y tenía una imagen buena o muy buena del actual intendente, que al mismo tiempo estaba en campaña por su reelección. Este segmento, que era un segmento importante, de 15-16%, decía que el intendente se estaba ocupando poco o nada de la salud. Entonces ahí automáticamente lo que fue una encuesta de evaluación de gestión se transformó en un análisis de modelo de decisión que le ofrecimos como extra a este cliente. ¿Por qué? Porque vimos una alternativa
que antes no estaba siendo observado. ¿Y cuál era? Claro, él en su discurso vivía diciendo, tenía dos mensajes, o un mensaje doble, digamos. Por un lado, hablaba de la educación, mucha educación, había llegado universidad a su municipio, y por otro lado, la seguridad. Habían instalado cámaras de seguridad en el municipio y había más control. Y le dijimos, mira, si nos contrataste para evaluar el sistema de salud, evidentemente es importante para vos. Si es evidentemente importante para vos, no lo estás diciendo en la campaña, pero tu propia base electoral, que tiene una muy buena imagen de vos, y está muy satisfecho con tu política pública, no relaciona que fuiste vos quien hizo eso. ¿Y dónde te estás perdiendo en tu potencial a la hora de lograr votos? Es decir, en términos lumanianos, aceptación comunicativa. En lograr el sí antes que el no. En que estas personas, cuando tienen sus interacciones libres dentro del municipio y hablan con sus pares, por ejemplo, se sientan a cenar con su familia y les cuentan lo bien que fueron atendidos en el nuevo sistema de salud, que los turnos ahora son ágiles y demás, no están diciendo que vos fuiste el responsable de eso. Entonces estás perdiendo capacidad de convencer y lograr aceptación comunicativa en tu campaña. Empezá a hablar, por favor, del sistema de salud, que por más que no sea lo que en las encuestas digan que es la preocupación principal de la ciudadanía, sí es un argumento que le vas a dar en la comunicación selectiva a la hora de replicar el voto. Porque es en las interacciones cotidianas donde tenemos que llegar. Y bueno, introdujo eso en el discurso automáticamente. Si ha movido la aguja o no, si ha sumado algo o no, bueno, ahí no hicimos después un estudio para evaluar eso, pero yo creo que fue bastante positivo. O por lo menos esa oportunidad que la estaba perdiendo, la agarró. Y de lo que era un diagnóstico del sistema de salud, transformamos en comunicación. Es decir, bueno, estas son tus alternativas que las estás perdiendo, agarralas. Vas a lograr aceptación comunicativa. Y hay algo que siempre hay que tener en cuenta, que en campañas políticas se habla mucho del mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje. Y nosotros nos paramos en la posición de que el mensaje no es la información, no es tampoco, como dicen muchos, el candidato mismo en sí, sino que el mensaje es cómo se comprende el mensaje. El mensaje es la clausura operativa. El mensaje justamente es cómo se lo está comprendiendo. Y no viene solamente de la teoría de sistemas esto. El publicista Tony Schwartz lo decía a mediados del siglo pasado en Estados Unidos, lo dice Manuel Moria Araujo, lo ha dicho, Lasserfeld mismo también se para de ese lado. Y si en la ciudadanía están hablando o se preocupan o hablan de alguna cuestión, utilicemos los mismos esquemas de observación que tienen a la hora de comunicar, porque eso va a funcionar a la hora de que ellos repliquen tu mensaje. Muy interesante esa traducción. Muchas gracias por el ejemplo. Una pregunta, bueno, el profesor Forte nos hace una pregunta, pero antes de pasar a su pregunta, que es muy específica, es muy atinada, algo más general. Santiago, ¿qué tipo de modelo sistémico de intervención es el que tú consideras que has desarrollado en tu experiencia desde Argentina? Sobre todo de cara a estos modelos que se conocen en el campo de la teoría de los sistemas, es muy famoso el modelo de Wilke, ¿no? El de contextualización, los comentarios que sobre ese modelo ha hecho Mascareño y más reciente las reflexiones que ha hecho Chávez sobre la contingencia, el modelo de intervención y demás. Sí, nosotros desarrollamos otro modelo que simplemente pensábamos con, bueno, Matías Palacios, un compañero lumaniano que lamentablemente ya no está con nosotros, dentro de la consultora que fundamos en conjunto, buscamos decir de qué manera desarrollamos una técnica que aplique los esquemas de observación o que aplique la observación de segundo orden del humano. En política lo usamos bastante, mismo cuando estábamos en lo que sería la gestión de la universidad, también más allá de la consultora. Y desarrollamos una técnica y un modelo de análisis que lo desarrollé a posterior yo. Lamentablemente Matías ya no pudo participar hoy. La técnica es el blind spotting, así lo llamamos nosotros, que viene de blind spot y spotlight.
de iluminar puntos ciegos. Justamente, realizando observaciones de segundo orden, hacer un blind link significa observar los puntos ciegos del otro. Y eso nos ayuda para después traspasarlo a nuestro modelo de análisis y gestión de toma de decisiones, que es el esquema REPI, que es un cuadro de doble entrada, que bueno, el profesor Sedano lo conoce porque la ponencia que citó lo estaba presentando, en el cual imputamos dentro de la dimensión objetiva del sentido cuestiones internas o externas, si son vivencias o acciones, y por otro lado tenemos condiciones de posibilidad o restrictivas. Observando los puntos ciegos del otro e iluminando esos puntos ciegos, o tratar de buscar la mayor cantidad de alternativas, de posibilidades que tengan. Y de buscar también cuáles son los esquemas que restringen la acción, el accionar del otro, la comunicación del otro, porque muchas veces a la hora de realizar estrategia, no importa, como le gustaba decir a Matías Palacios, los argumentos que el otro tengan, hay que operar sobre las restricciones del otro. Entonces el esquema REPI es el que hemos desarrollado y que utilizamos para elaborar estrategias. Y, o sea, análisis del diagnóstico y modelos programas para la toma de decisiones. Excelente, Santiago. ¿Te importaría si compartimos aquí en el chat de Zoom ese texto? No, compártelo, por favor. Sí. Ahorita mismo lo compartimos por si algunos no lo conocen. Bueno, vamos a pasar ahora a la pregunta que hace el profesor Forte y después a la que hizo Juan Manuel. El profesor Forte dice: Santiago, muchas gracias por tu exposición. La pregunta es: ¿en qué lugar del sistema se ubica la expectativa del cliente? Dice que algo señalaste al respecto. Si puedes, por favor, ampliar esta idea. Gracias, Miguel. Gracias por tu pregunta, muy buena. Y quiero agradecerle a Miguel porque él me introdujo en la teoría del sistema cuando cursé Sociología General en el año 2004, que me compré Observaciones de la Modernidad porque lo citó. Hoy un libro que uno dice, un libro dentro de Todo Sencillo de Luhmann. En ese momento no entendí nada, pero bueno. Después cuando cursé esa materia de Luhmann, ahí ya las lecturas fueron diferentes. Gracias, Miguel. ¿En qué lugar se ocupa la expectativa del cliente? Dentro de lo que es la organización. Y bueno, la expectativa del cliente justamente está en el lugar de cómo va a ordenar lo que uno va a investigar o va a ofrecer. Porque el cliente, en su expectativa, y su punto de vista también, teniendo en cuenta los valores que tiene, si bien los valores no hay unos valores comunes, como muchos plantean, sino que se presuponen comunes pero no lo son, lo sabemos, las ideologías también, son muy importantes para nosotros y sus expectativas. Hay algunas consultoras, no voy a decir cuáles, pero están en las antípodas de cómo trabajamos, que dicen, si a ti te dicen que hay mucha inseguridad y la solución es reprimir, decí en la campaña que tenés que reprimir a la gente. Bueno, todo bien, pero si tu cliente, por ejemplo, no está en desacuerdo con eso, con la represión, pero más allá de eso, si tu cliente es una persona de centro izquierda que está en contra de la mano dura y que cree que la salida va por la educación y el trabajo y la generación de oportunidades, no va a poder prometer eso, no lo va a poder decir. Entonces las expectativas del cliente y su distinción de valores e intereses en ese momento es fundamental para nosotros porque funciona como la latencia, si quiere, los patrones latentes que van a ir condicionando qué tipo de estrategia podemos desarrollar y qué investigaciones hacer también. Y qué restricciones tenemos. Gracias, Santiago. Voy ahora a comentar la pregunta que hizo Juan Manuel desde un principio. Él dice: según tu experiencia profesional, ¿cuáles son los puntos nodales sistémicos que se deben de observar en esa relación entre velocidad del ámbito político y profundidad? Y esto es como cuando uno hace una muestra y tenés el coeficiente de variabilidad por un lado, pero si la muestra
la haces muy grande, empieza a haber mucho tiempo para hacer la recolección, entre comillas, de datos, y también los encuestadores empiezan a cansar y empieza a haber otro tipo de errores y hay que buscar el punto del medio. Eso va con el oficio. Ya hoy en día, ya después de más de 12 o 13 años, 14 años estoy trabajando en esto, ya sé lo que le voy a ofrecer. Pero al principio capaz que ofrecía de menos y me quedaba corto. Entonces, esta velocidad que quería o los servicios que pedía, se ofrecía, no sé, menos focus. Hoy en día ya más o menos hay un paquete más o menos estandarizado que sabemos ofrecer. Y respecto a la velocidad, y bueno, el no dormir y pasar varias noches en vela para terminar los informes. En la capacidad que tiene que tener el consultor, sobre todo en la paciencia, ¿cómo has lidiado con los no de parte del cliente? ¿En qué no te referís? Por ejemplo, tal vez en la metodología o tal vez en el descubrimiento de puntos ciegos, ¿no? Como tú platicaste, que es muy importante en tu modelo, que el cliente se niega a enfrentar, a ver, por decirlo de alguna muchas veces manera. la coyuntura hace, el punto de vista del cliente hace que el cliente no lleve adelante lo que uno recomienda. Tampoco tiene por qué hacerlo. A uno le está pagando para recomendarle algo, digamos. Es así. Pero no le están pagando para satisfacerse de cómo el otro nos hace caso a lo que le decimos. Al principio quizás sí me sentía más frustrado, decía, mirá, toda esta investigación que hicimos, nos fuimos a tal provincia, analizamos los problemas de la gente, y cuando fue nuestro candidato, que en ese momento quería ser presidente de la Nación Argentina, no dijo nada respecto de lo que le pasamos. Y era frustrante. Pero bueno, después uno cuando ya entiende que en realidad no va a iluminar, sino que es al revés, de qué manera uno puede optimizar en base a las necesidades o las expectativas que tiene el cliente, y que el cliente puede utilizar o no los esquemas que uno le proporciona, ya uno ya se queda más tranquilo. Porque vive pasando todo el tiempo, que muchos no te hacen caso, te hacen caso parcial. También tiene otra lógica, también tienen otro punto de vista ellos, que el punto de vista científico. Y por otro lado, si el cliente lo quiere hacer o no, va por otro lado, pero el sí que uno tiene que siempre buscar y no dejar que se le pase es que te retribuya y que te pague lo que te tiene que pagar, ¿verdad? Por más que decida no hacerte caso. Claro, muy bien, muy buena aclaración. Voy a seguir con un par de preguntas más, Santiago, y si alguien más quiere preguntar o comentar algo, adelante. Bueno, te da las gracias el profesor Forte, ¿no? Por el recuerdo. ¿Cómo medir el impacto entonces, el impacto social a partir de la teoría lumaniana, Santiago, en tu visión? ¿Cómo se podrá medir el impacto? El impacto de lo que uno interviene, digamos, de la consultoría, ¿en qué sentido el impacto de la A teoría? ver, no sé, Mayra y Carlos, si quieran profundizar en explicar esa pregunta. O el impacto de la teoría de sistemas. Buen punto. A ver, Mayra. Ok, pues con toda la exposición que hemos escuchado, Santiago, a mí me parece, y bueno, si cometo algún error, por favor, me corriges, pero que en sí la consultoría, el ejercicio de consultoría es un sistema social que tiene acoplamiento con otros sistemas organizacionales. En este sentido, considerando por ejemplo, a la organización como un sistema social, a mí me parece como que la consultoría es como hace una propuesta, una invitación, trata de incentivar a otro sistema que se autorregula, que es autopoyético, ¿no? En ese sentido, pensando en el otro sistema que es autopoyético, por ejemplo, en la organización, ¿cómo medir el impacto o el cambio o la intervención social? ¿Hay algunos elementos que hayas generado para la medición del impacto? Mira, muchas gracias, Mayra. Son tres cosas que quiero pasar revista por dos brevemente.
sobre eso. Uno obviamente no opera causalmente, eso no sucede. Ojo con abrir muchas veces el tema de la puerta que, no sé, a la acción comunicativa, muchas veces en estos casos cuando se habla de trabajar o intervenir sobre el otro. Yo creo que la irritación es doble, que la propia consultora se autoirrita y también el sistema que está contratando a la consultora. Va por los dos lados. Y gran parte de las metodologías que fuimos desarrollando tiene que ver con de qué modo, con las operaciones propias autopoiéticas de la consultora, pudimos, y a través de las irritaciones que tuvimos con los entornos y los sistemas en el entorno, pudimos ir desarrollándola. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que en realidad la consultoría en sí mismo es el acople estructural. Ojo, esto es para debatir, pero mi posición es que, y que la dejé sentada en el paper que tienen ahí, la consultoría misma es el acople estructural. Justamente entre lo que sería ciencia y política, por ejemplo, o entre ciencia y un sistema dentro de la política. O sea, cuando la consultoría ya fue demandada, solicitada, ¿no? Exactamente, el acto de la consultoría en sí misma, el acto profesional. Las empresas no, pero la consultoría es justamente este acople. Porque esto quiere decir, bueno, empezamos a utilizar los lenguajes de la política y no tanto los de la ciencia para traducir. Todo esto tiene que ver con este acople en sí mismo. Y después lo de los impactos, en realidad nuestra referencia es el cliente, y si el cliente, claro, tenés dos maneras, ¿no? Pero no quiero pecar en el tema del problema de la observación privilegiada. Pero cuando el cliente a veces te hace caso y las cosas le van bien, por ejemplo, o cuando no te hace caso y las cosas no le van del todo bien, o pasan lo que dice. Pero también uno no lo sabe, porque si uno no hubiese hecho esa consultoría, no sabemos si hubiese pasado exactamente lo mismo. Entonces es medio difícil. Capaz que a uno le gustaría decir, mira, no me hizo caso y al final se hacía lo que yo le decía, le iba bien. Pero bueno, quizás sus restricciones fueron otras y no podía ver lo que no podía ver y no podía hacer lo que no podía hacer. Entonces, esto lo de evaluar y demás, yo me quedo conforme con después la respuesta que dicen, si vuelven a llamarnos para contratar, si nos vuelven a contratar, si seguimos trabajando a lo largo del tiempo, lo veo más por esos lados. Pero los modelos de decisión uno los genera. Los genera, se escriben, son informes y se los da al cliente. Y el cliente puede utilizarlos como una guía para decidir sus acciones, para reducir complejidad, decimos de acciones, para decir lo que el sistema actúa, ¿no? Para hablar del lado interno del sistema. Pero las acciones las hace, las decisiones las toma desde sus propias operaciones, siempre. De acuerdo. En ese sentido, ya lo has comentado, pero te voy a hacer la pregunta. ¿Cuáles son los criterios con los que tú evalúas la resonancia de tus intervenciones? Tomando este tema. Se me cortó un poquitito. Sí, va de nuevo. ¿Cuáles son los criterios con los que tú, Santiago, evalúas la resonancia, dígase el nivel de eficacia o éxito de tus intervenciones? Tomando en cuenta la clausura operativa de los sistemas sociales, en este caso de las organizaciones, y la contingencia a la que están expuestos. Lo que pasa es que uno toma decisión y toda decisión, como dice Luhmann, vuelve a reintroducir la diferencia pasado y futuro como marca que atribuye la propia decisión. Y se vuelve a cambiar justamente la propia contingencia. Siempre todo obviamente puede ser de otro modo, hablando de contingencia. Entonces siempre como que la decisión va cambiando y después si hay que actualizar y la misma estrategia, la misma planificación, si bien se dice que muchas veces que no se puede planificar, yo creo que se puede planificar siempre y cuando la planificación se actualice al igual que un sistema se actualiza. Se adapta al igual que un sistema se adapta. Pero medir así, decir, bueno, esta eficacia la tuve, bueno, si hay que hacer una observación de segundo orden sobre operaciones que ya pasaron y ver si a través de la decisión que tomó lo posicionó mejor o peor respecto a las expectativas que se tenían. Eso se hace muchas veces, no sé, un estudio postelectoral va en ese aspecto,
eh, eh, entrevistas dentro de la propia organización para hacer seguimiento si se implementó o no lo que se dijo. ¿Tú valoras en ese sentido las métricas de redes sociales o de internet? Visitas a página, clics, comentarios, lo que se suele usar, digamos, en la consultoría comercial. No, yo muy poco. He trabajado sobre eso, sobre todo durante en Argentina, cuando se instauró la cuarentena, a ver cómo se conversaba en base a la cuarentena y demás. Pero no soy alguien que sea un adepto a analizar las redes sociales. Prefiero analizar de qué manera se dan las conversaciones y las interacciones libres en la ciudadanía, en el caso de la política, y muchas veces eso no se da en las redes sociales, porque una cosa es lo que se chatea en el grupo de WhatsApp y otra cosa es lo que se hace público, y uno accede a lo público, no a lo privado. Entonces, bueno, se puede hacer quizás un focus group, se pueden hacer cosas así, pero después no... bueno, obviamente un focus group no es la propia interacción que se da afuera. Pero yo, en mi caso, las redes sociales son importantes, sí, he trabajado sobre ello, he hecho informes, he contratado, tercerizado también informes aparte, pero por demanda del cliente. No soy yo quien le gusta hacer ese tipo de estudios. Quizás es por una cuestión de gusto personal, no digo que no funcione. O sea, no hay una razón, digamos, epistemológica o metodológica, en tu caso. No, es que me aburre un poco. Ustedes hablan del Facebook, yo no tengo Facebook, digamos. O sea, sí tengo Instagram, porque sé que pasan comunicaciones que por otro lado no pasa, pero no es algo que me gusta. Sí, cuando tenemos un cliente y está en una campaña, ponerle la parte de redes es importante. Quizás mi rol es más ir bajando la estrategia, la planificación al equipo que va a estar en redes. No me gusta en lo particular, es una cuestión de preferencia mía. Muy bien. No son de mi agrado. Muy bien, gracias. Nuestro amigo y colega Sergio Piñoli te pregunta, ¿cómo maneja la competencia con otras perspectivas sistémicas en el mercado? Y por otro lado, dice, si ves posibles articulaciones entre el pensamiento estratégico y la perspectiva lomaniana, ¿y qué tipo de productos o servicios de consultoría podrían ofrecer a partir de esa articulación? Y bueno, nos saluda Sergio, también lo saludamos, le mandamos un abrazo afectuoso y muchas gracias por estas preguntas. Si quieres, las vuelvo a repetir para pensarlas. La primera, ¿cómo maneja la competencia con otras perspectivas sistémicas en el mercado? Bueno, siempre es una discusión, o sea, es como estar en un congreso y disertando, más o menos, muchas veces. Pero sí, no sé si perspectivas sistémicas, sino incluso perspectivas que utilizan la palabra sistema, pero no terminan de ser sistémicas. Y sí, obviamente, de hecho, el paper que escribí tiene que ver con discutir también con esas perspectivas. En mi caso es tratar de sacarle cualquier componente de reduccionismo psicologicista y el humanismo que pueden llegar a tener, que hoy están cada vez más de moda, tanto sea por las teorías del rational choice, como puede ser la game theory, la economía experimental y demás, como las del emotional choice, como me gusta decirle, que puede ser la del drama, y demás, que son, en realidad, es incorporar componentes emotivos a decisiones que antes se llamaban racionales, digamos. Discutir el reduccionismo racional, emotivo, subjetivo, si quiere, psicologicista, e ir por analizar la comunicación. Mi discusión pasa por ahí. Y a nivel operativo se da en la eficacia en la que uno entrega los informes y lo rápido que puede ser a la hora de tomar decisiones, mostrar un informe que observe observaciones y que observe la comunicación y no alguien que vaya a analizar sentimientos o racionalidades. Y por otro lado también el tema de me canso de escucharlo de los sistemas, o sea, se maneja la competencia mucho con el sistema abierto y cerrado, utilizan esos esquemas, citan a Luhmann, pero utilizan los esquemas abiertos y cerrados, y no hablando de apertura en la observación,
sino apertura en cuanto a la operación. Y bueno, esa es la principal discusión, y bueno, quizás lo hago obviamente a la hora de entregar los informes en mi práctica, pero por otro lado lo que escribo y los papers que presento a discusión. Ok. Pregunta Sergio, ¿ves posibles articulaciones entre el pensamiento estratégico y la perspectiva lumaniana? Bueno, muchas gracias Sergio, y eso creo que es lo que estoy tratando de articular y articulando, o lo que estamos en la consultora haciendo. Porque así como dijimos que los códigos en consultoría son otros, no son los propios códigos de la teoría del lumaniana, o los que ya tienen, sino que hay que pensar otros códigos y ver cómo nutrirnos de otras herramientas. Justamente la teoría clásica de la estrategia, en la cual distingue objetivos, curso de acción, escenarios, resultados, criterios de decisión y demás, es la que estamos justamente introduciendo a la teoría de sistemas y la estamos refuncionalizando en base a la teoría de sistemas. No sé si refuncionalizando no estamos cambiándole el sentido, digamos, sino que lo estamos incorporando sistémicamente. Pero bueno, el paper mío también va en ese aspecto, y bueno, sí, yo creo que sí. Y los elementos de la estrategia que son fundamentales son, muchas veces en la teoría de estrategia se confunde, ¿no? Cuando dice qué estrategia domina la otra, se está hablando en realidad de qué curso de acción domina el otro. Y los cursos de acción son un componente de la estrategia, no son la estrategia. La estrategia es el conjunto de todo eso. Y tratar de los criterios de decisión, perdón, los cursos de acción o alternativas, justamente como estas posibilidades que tratamos de ampliar cada vez más a través de la observación de observaciones y buscar justamente ampliar alternativas virtualizadas antes no observadas y tratarlas como justamente acciones desde la dimensión objetiva del sentido en tanto que el sistema actúa, y los escenarios procesarlos en tanto vivencias, pero siempre focalizando en el sistema. Creo que ahí está la clave a la hora de hacer una buena estrategia sistémica. Y por otro lado, también tener cuidado y estar, así como cuando uno termina de leer la crítica de la razón pura de Kant, que él te dice, el lector que nos ha acompañado estas largas páginas, ahora le pido que nos critique, y los lumanianos, que somos muy autológicos, en nuestra teoría también lo hacemos y nos autoobservamos todo el tiempo, creo que ese es un punto fuerte, al dar cuenta de las limitaciones que tenemos y de observar todo el tiempo los cursos de acción que vamos determinando, las alternativas, y que cada alternativa seleccionada va a cambiar estas vivencias que vamos a generar y estos posibles escenarios. Uno podría decir, bueno, es un límite muy fuerte porque la estrategia se va a desmoronar a través de la selección. Pero no, justamente es tener en cuenta las limitantes, tener en cuenta la contingencia y la incertidumbre y poder adaptar a estos cambios la propia estrategia. Entonces, tener en cuenta eso nos hace poder actualizarnos, a diferencia de otros que quizás quedan con un modelo estratégico que se vuelve viejo en el momento que se implementa. Muy bien. Estamos ya a 15 minutos de concluir la sesión. Santiago, una pregunta más que nos hizo Sergio es, ¿qué tipo de productos o servicios de consultoría podrían ofrecerse a partir de esta articulación entre lo estratégico, el pensamiento estratégico y la perspectiva lumaniana? Bueno, gracias Sergio. Hay dos fuertes, creo yo. Uno primero es generar modelos de toma de decisión, generar estrategia. Nosotros nos contratan muchas veces para hacer estrategias. A veces no encuestamos. He estado en campañas, las últimas campañas del año pasado, del 2020 hicimos la estrategia para la campaña del 2021. Los focus group nos los dieron otra consultora, nos los dio otra consultora, y el estudio de Big Data nos lo dio otra consultora también. Y a través de eso hicimos solamente la estrategia. Estrategia es un servicio. Hacer una estrategia, hacer un plan de campaña, es un servicio en sí mismo. El diseño del mensaje también, teniendo en cuenta que es un mensaje estratégico y contemplando en quién está haciendo la cobertura operativa de este mensaje, como el mensaje. El mensaje es quién es el mensaje, y quién es el mensaje es quién lo comprende. Es cómo lo comprende. Eso por un lado. Y por otro lado, hay un servicio muy
muy, muy útil que veo yo, es el tema del desarrollo, aportar justamente al desarrollo del pensamiento estratégico en las organizaciones. Y un modelo que desarrollamos mucho es el Perspective Play, que es un workshop. Ahora estamos desarrollando la aplicación móvil del P-Play, pero el Perspective Play es un workshop lúdico, tipo juegos de rol. La teoría del drama también lo utiliza con el Immersive Drama, que buscamos justamente, agarramos y simulamos, hacemos un simulacro de una situación. Por ejemplo, un grupo actúa como que es el representante de una empresa, el otro grupo es el representante de la competencia, el otro grupo es el representante del alcalde, el otro de la oposición, el otro de los medios, y diseñan estrategias, tienen objetivos, y van jugando. Y al final, cuando se termina, se declara las intenciones iniciales y después se vivió viendo cómo se transformaba. Para incluir la contingencia en eso, incluimos tiradas de dados. De 2 dados de 10 caras. Uno es la unidad y el otro es la decena. Entonces, por ejemplo, yo soy el representante del sindicato y ahí está Carlos Sedano, que es el representante de los recursos humanos de una compañía muy prestigiosa, y negocio con él la incorporación de personal a planta y aumento de salarios. Y él me dice que sí, que es otro jugador. Está bien. Ahí quien diseña el juego le da un porcentaje de éxito. Por ejemplo, un 80% de éxito, porque dijo que sí. Tiramos 2 dados de 10 caras. Si sale 80 o menos, tenés éxito. Si sale 81 más, no. Porque puede ser la realidad de otro modo. ¿Por qué? No está el dinero, el CEO le baja el pulgar, etc. Y bueno, y así vamos jugando, y la idea es ir incorporando estos modelos, de tratar de trabajar con la observación de observaciones, y el esquema REPI, y el blasting, y todo esto, en los propios equipos de campaña, en organizaciones, con ejecutivos, con trabajadores y demás. Y se vende como un servicio que se llama, que son workshops, que a diferencia, que ahí competimos con los coach, el tema del coaching, el coaching ontológico, y demás. Nosotros vamos con un workshop lúdico a través de juegos de rol para desarrollar esta capacidad de ir pensando y observando puntos de vista. Así que por un lado tenemos la estrategia en tanto realizar la estrategia y generar pensamiento estratégico, o generar las condiciones para que el pensamiento estratégico se produzca. Muy bien. Bueno, pues podemos abrir el micrófono para hacer un intercambio con Santiago. No sé, Carlos, Mayra y los dos demás compañeros que están presentes. Vicente, Santiago, si quieren comentar algo. Santiago, me parece excelente lo que has planteado desde el inicio y hasta la última parte. Me parece que una buena clave es el hecho de que no podemos utilizar ni encuestas ni cuestionarios pensando que quien los contesta son individuos particulares, y luego reunimos todas esas perspectivas individuales y les hacemos una media, ¿no? Es decir, me parece muy atractivo el hecho de que a través de los grupos de enfoque o a través de los grupos estratégicos se puedan reunir diferentes actores, y que precisamente la clave es la comunicación que se puede generar entre ellos, es decir, la conversación que se puede generar, y a partir de ahí contestar las preguntas que una entrevista o un cuestionario genera, ¿no? Es decir, esta modalidad que es diferente, no solamente trabajar con informaciones provenientes de cuestionarios planteados a individuos separados o en entrevistas a individuos separados, sino poderlo hacer con individuos que puedan trabajar en colectivo, comunicarse, conversar. Ese es un punto esencial, y me parece que lo reflejas muy bien en la teoría de juegos que estás trabajando. Es decir, una teoría de juegos, una serie, digamos, de roleplay que permita a diversos actores que participan, ya sea en lo político, en lo económico, en lo científico, en cualquier ámbito, constituirse como actores colectivos y que puedan conversar y comunicarse, intercambiar puntos de vista, y que me parece que en el fondo hay más sentido en esto. Gracias. Gracias, Carlos. Quiero acotar una cosa que se me pasó, que en este Perspective Play, que lo desarrollamos también con Matías Palacios, la idea es que en las propias organizaciones intercambien las funciones. O sea, quien es marketing pasa a ser recursos humanos, quien es recursos humanos a operario, porque lo que intentamos ver también es cómo el otro te observa a vos,
cómo observa los otros sistemas en el entorno relevante de los subsistemas, y aparte, porque uno como actúa, va a actuar como está observando el otro. Y aparte obligar, coaccionarte a ponerte en el punto de vista de otro también, para intentar entender los puntos de vista. Eso es algo clave, por eso se llama Perspective Play, juego de perspectiva. Se busca ir cambiando. Me había olvidado de comentar eso y gracias, Carlos, porque diste en la tecla. Muy bien. El profesor Miguel Ángel tiene una participación. Bueno, Adelante, profesor. Yo, en principio, quiero agradecerle la exposición de Santiago Ruggiero, con lo cual uno... además, y empalmando, agradecerle mucho a Carlos Sedano este generoso espacio que ha construido y en donde todos estamos aprendiendo tanto y enseñando tanto, ¿no? O sea, esta cosa que circula, que conversamos, que hablamos, que traemos nuestros temas, nuestras investigaciones, realmente estoy muy contento y bueno, quiero agradecer una vez más. Y bueno, y ya que recordaste a Matías, yo también lo estoy recordando ahora que hace ya 22 meses que nos dejó mañana, ¿no? Así que bueno, lo has nombrado tanto, ese hijo, ¿no? Que se nos fue tan temprano. Bueno, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Santiago, y bueno, seguimos para adelante con este deporte de combate, como dice Bourdieu, ¿no? Muchas gracias. Gracias, profesor. Mayra, ¿quisieras hacer algún comentario para irnos despidiendo y agradeciéndole a Santiago su participación el día de hoy para inaugurar este ciclo de conversatorios sobre aplicación de la teoría de sistemas sociales a organizaciones o grupos? Gracias, Samuel. Pues simplemente, de verdad, dar las gracias y has rebasado sin duda las expectativas de todas y de todos, Santiago. Me parece que es precisamente este reto de la teoría de sistemas sociales, que no solamente se quede en este sistema científico, sino estos acoplamientos. Entonces, de verdad, como bien decía Miguel, hemos aprendido, así es un espacio de aprendizaje para todas las personas que el día de hoy nos encontramos aquí, nos quedamos con un excelente sabor de boca. Ojalá que no sea la última vez que compartes con nosotras y con nosotros tus conocimientos, tus experiencias, y bueno, invitarles al siguiente jueves del mes de abril. Voy a dar un adelanto. Va a estar con nosotros la doctora Anaí Urquiza, y también me parece que va a ser un espacio interesante donde ella conversará en torno a sus experiencias profesionales con la teoría de sistemas sociales. Nuevamente, muchas gracias y eso es todo, Samuel, gracias. Muchas gracias, Mayra. Pues sí, como dice Mayra, ya comentó Carlos, ha sido pues una gran oportunidad de escucharte, Santiago. Estamos muy agradecidos contigo. Definitivamente, tu experiencia creo que es muy interesante, muy relevante en la manera en que has hecho el esfuerzo creativo de aplicar, ¿no? Esta perspectiva teórica a estos procesos de consultoría. No sé, por ejemplo, en el caso de Mayra y el propio Carlos, si en México conozcan un equivalente al trabajo que ha hecho Santiago, tan concreto. En el caso de México, si ustedes les venga a la mente un consultor o una empresa que se ha dedicado de esta manera a crear estos puentes, yo, desde el campo de la comunicación, no ubico a nadie específicamente. No sé desde el área de la sociología, Carlos, o desde el mundo en el que tú trabajas, Mayra, en las ACES y todo este tema de las organizaciones de la sociedad civil. No sé si ubiques a alguien que sea algo parecido remotamente al trabajo que ha hecho Santiago de traducir y establecer esos puentes en México. Bueno, definitivamente no conozco a nadie en el campo de la consultoría del occidente del país que trabaje las perspectivas de Santiago. Quisiera decir, sin embargo, que Rafael de Giorgi, allá por los 90s, llegó a realizar varios trabajos aquí en México sobre consultoría sobre seguridad, de manera muy, muy interesante y muy atractiva, basada en paradojas, ¿no? Cuánta seguridad es segura, el riesgo de la seguridad, cuando de pronto se incrementan presupuestos al área de seguridad y, por supuesto, y en el otro lado,
se quitan presupuestos para otras áreas que dan seguridad, ahí el riesgo de una seguridad en contra de las demás es un grave peligro, ¿verdad? Claro, muy interesante. Entonces, sí, bueno, por supuesto, yo creo que va a ser posible también invitar a Rafael de Giorgi a estos conversatorios para efecto de que estas conferencias enriquezcan. Santiago, muchísimas gracias, realmente extraordinario. Estamos muy, muy contentos, como dice Mayra, como dice Samuel. Gracias, Miguel. Gracias, Sergio. Excelente. Pues bien, pues con estas palabras entonces nos despedimos, agradeciéndoles a todos y a las futuras personas que verán este video, tanto en Facebook como en YouTube. Por supuesto, Santiago, en la próxima semana tenemos llegar una constancia para avalar académicamente tu participación en el seminario. Estamos muy honrados de que hayas aceptado participar. Y bueno, el objetivo, lo recordamos, de este conversatorio es justamente dialogar en torno a experiencias de intervención con la teoría de sistemas sociales, que a diferencia de otros seminarios de otro tipo, como el de carácter netamente académico, que encabeza el profesor Carlos Sedano desde la UDG en su página de sistemas, ¿no? Es un seminario aparte, digamos, que tiene otros objetivos. Muy claramente tiene el objetivo de ofrecer experiencias de aterrizaje creativas como la de Santiago y de esfuerzos muy valiosos de traducir y hacer esos puentes. Así que les damos pues la tarde, que tengan un excelente jueves. Muchas gracias, Santiago, un abrazo. Gracias a ustedes. Muy Ojalá nos divertido puedas todo. acompañar en los siguientes conversatorios para contribuir a las experiencias. Y pues les haremos llegar la información, a ver si nos pueden acompañar en un mes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Santiago, muchas gracias. Samuel, gracias. Hasta luego, Carlos, Mayra, profesor Miguel Ángel, Sergio, Vicente.